Hoy la situación de América Latina aparentemente ha empeorado con respecto a 1971. En esa fecha nació en Argentina la filosofía de la liberación latinoamericana, a partir de la conciencia de la injusticia estructural que entonces oprimía a las mayorías populares de nuestro continente. Pues bien, hoy la exclusión se muestra como más injusta y como más creadora de más víctimas aún que la explotación y una globalización promovida según la ideología neoliberal autoproclamada, pensamiento único, parece dejar menos fisuras para alternativas de la Guerra Fría de aquel tiempo. Pues su opción teórica y ético-política por los pobres se concretiza hoy en una opción por los excluidos, sean pueblos, grupos sociales o personas. Esto representa la mayoría del mundo global y de América Latina. Por otro lado, nuestro subcontinente, aunque no es el más pobre de la Tierra, es aquel donde las desigualdades y la inequidad son comparativamente más indignantes. Surgimiento, características e historia de la AFL. Surgimiento. El surgimiento de la AFL se da después de suceder tres eventos. 1. Un encuentro de un grupo de filósofos jóvenes provenientes de la ciudad de Santa Fe con Enrique Dussel en las sierras de Córdoba, donde se planeó la AFL como camino a la respuesta de Salazar Bondy desde una relectura social y situada de la fenomenología ética del rostro del pobre según Emanuel Levinas. 2. El segundo Congreso Nacional de Filosofía en Altagracia, en junio de ese mismo año, de donde se congregaron numerosos filósofos interesados en la filosofía latinoamericana, en torno al simposio América como problema, y así se pusieron en contacto con la naciente FL. 3. Las segundas jornadas académicas de las facultades jesuitas de Filosofía y Teología de San Miguel, en agosto, donde se discutió interdisciplinariamente el tema de la liberación latinoamericana, en diálogo entre las ciencias sociales, la filosofía y la teología. Gracias. Caracterización general de la filosofía de la liberación latinoamericana. Para la filosofía de la liberación latinoamericana, la praxis de liberación es el punto de partida y lugar herméutico de una reflexión humana radical, como es la filosofía, que usa como mediación analítica intrínseca las aportaciones de las ciencias del hombre, la sociedad y la cultura. Se trata de un nuevo modo de reflexión filosófica concreta, histórica e inculturada, enraizada en la praxis liberadora como contribución teórica de la misma, pero no por plantearse desde una perspectiva latinoamericana deja sin embargo de pretender validez universal, aunque se trata de una universalidad situada. La filosofía de la liberación latinoamericana, por ser filosofía, supera cualquier tipo de reduccionismo en su comprensión de la liberación, considerándola como humana e integral. A veces se relacionó con la teología de la liberación, aportando a esta en su momento filosófico intrínseco y sirviéndole de mediación con las ciencias sociales. La filosofía de la liberación latinoamericana se plantea según un círculo herméutico, cuya primera fase implica una lectura y un discernimiento filosófico de una realidad histórica, usando la mediación de las ciencias correspondientes, y la segunda una relectura de los grandes temas de la filosofía a partir del nuevo horizonte abierto por las opciones profesional por los pobres. Diferenciación en distintas corrientes. En la filosofía se fueron distinguiendo diversas corrientes según distintos enfoques filosóficos e ideológicos. Así es como Geseruti Gutenberg los diferenció primero en 4 líneas, según su relación con el populismo concreto y abstracto, crítica historicista o problematizadora al populismo. Más tarde usó una terminología más filosófica para referirse a las mismas tendencias. Filosofía ontologista, cuyo principal exponente sería Kusch. Filosofía analéctica, a la que pertenecerían a Dussel y a Scanon. Versión historicista, por ejemplo, Roig, y problematización de la filosofía, en la cual se incluye a sí mismo.
En gran parte se juega en esa interpretación la comprensión del pueblo pobre, entendido sobre todo desde la cultura y sabiduría populares. Kuch, Carlos Cullen y Escanón, desde la exterioridad al Dusser o desde la presión de clase, comprendida en mayor o menor medida según la concepción marxista. Cerruti. Hay quienes ponen el principio de diferenciación entre las distintas variantes de la filosofía en la mediación analítica preferente empleada para reflexión filosófica desde y sobre la práctica liberadora. Así es como Raoul Fornet-Bentancur distingue entre dos principales enfoques: el ético-cultural, de Kuch-Cullen, Escanón y otros, y el que, sin ser marxista, estaría orientado por el marxismo, por ejemplo, Dusser. Sobre la relación entre estas dos variantes de la filosofía, puedo afirmar que su crítica y contribución mutuas pueden enriquecer a ambas, librándolas de sus limitadores respectivos culturistas o inflectivistas. Asimismo, tiene mucho que aportar tanto al estudio de la historia, de las ideas y la reflexión filosófica. Sobre la historia latinoamericana, sea Roig entre otros, como también su enriquecimiento con contribuciones de otras filosofías, como son la de Xavier Zubiri, Exaculia, Germán Marquinet, Argote o de Paul Ricoeur, Karl Otto Apel y otros. Situación actual. El panorama actual es el siguiente: casi todos los autores más representativos cuentan con un pensamiento maduro y obras importantes. Hay representantes de esa filosofía en casi toda América Latina y así como en otros continentes. Ha entrado en diálogo con los autores y movimientos filosóficos actuales más reconocidos. En ese contexto conviene mencionar el diálogo de la ética del discurso a través de numerosos encuentros entre Dussel, Apel y otros filósofos de América Latina, Europa y Norteamérica. Se ha abierto a nuevas propuestas, a la filosofía intercultural, a la filosofía del género, etc. Después de 30 años, la mayoría de los firmantes del manifiesto de 1973 se reunieron en 2003 en el Río Cuarto, Argentina, por un diálogo renovado a pesar más acá y más allá de las confrontaciones entre las distintas corrientes antes mencionadas. Así quedaron confirmados los puntos siguientes: la vigencia y la actualidad de ese movimiento, el acuerdo en cuestiones metodológicas y temáticas fundamentales, como las ya tratadas, una crítica filosófica renovada a la situación agravada de los pobres en el mundo y en América Latina, así como la ideología y prácticas neoliberales, la contribución teórica desde la filosofía a nuevas alternativas viables de liberación, en especial en referencia a la globalización alternativa, pues como lo expresó el Foro Social de Porto Alegre, otro mundo es posible. Consecuencia de dicho diálogo fue el nuevo manifiesto de Río Cuarto, firmado por Mario Casalla, Cerruti Gullberg, Cullen, Besán, Dussel, Fornari, Antonio Kinen, Alberto Parisi, Roig y Escanone. Firmaron como adherentes, entre otros muchos, Fornet-Bentancur, Riccardo Maliandi, Dorando Michelini y Dina Picotti. Allí se dice y asumimos como filósofos la opinión ético-política que implican estas declaraciones y manifestamos que la filosofía de la liberación tiene un aporte específico que dar a estos desafíos históricos. Es importante mencionar la situación actual del filosofar latinoamericano, ya que en primer lugar el punto de partida no es otro que la realidad latinoamericana. Llega al nivel de la realidad cuando se toman en cuenta no solo sus elementos objetivos, sino el modo en que los latinoamericanos son modelados por ellos, responden ante ellos, se sirven de ellos. La filosofía no puede desconocer la realidad del neocolonialismo y del colonialismo interno. La filosofía latinoamericana actual procede de la filosofía occidental. El filósofo es un epígono y su originalidad se basa solo en la tradición de su escuela. El pensar filosófico se entiende a partir de tradiciones culturales. Estas son ante todo indígenas que sobreviven o que viven evolucionando. Esas tradiciones se vierten en causas múltiples: religiosos, festivos, de trabajo, de relaciones sociales, etc.
El hecho de la contemporaneidad ocurre en una estructuración económica, social y política, signada no solo por el hiriente desigualdad e insolidaridad, sino por el hecho de la explotación y la opresión. La nueva situación histórica, globalización, exclusión y nueva cuestión social. Dussel señaló con las dos últimas palabras del título de su última ética, globalización y exclusión, dos importantes momentos de la nueva cuestión social, después de la caída del muro de Berlín. Primero, una globalización promovida según el pensamiento único, neoliberal, y segundo, una de las consecuencias más funestas para la persona humana, a saber, la exclusión fuera del sistema económico global de millones de personas, de decenas de países y aún de continentes enteros, exclusión cuya máxima expresión entre nosotros son el desempleo estructural y la precarización del trabajo. Pues cuando el mercado se proponga como autorregulado y regulador de toda la vida social, se pervierte estrictamente en motor de concentración injusta de riqueza, ahogando así cada vez más el abismo entre los más pobres y los más ricos, entre naciones pobres y naciones ricas, y deja de ser instrumento para transformarse en centro y fin. Se provoca así la movilización de grandes masas de población que intentan emigrar hacia los centros de poder. Las finanzas desreguladas tienden a primar sobre la producción, oponiéndose no pocas veces a los intereses de los trabajadores, como a los de los empresarios productivos. La política se pone al servicio de los poderes económicos y financieros. La cultura promovida por estos a través de los medios de comunicación de masa hackea las culturas de los pueblos, tratando de imponer una informización de pautas y conductas. Se amenaza al medio ambiente y así las generaciones futuras, etc. Por otro lado, la implosión de la Unión Soviética dejó sin contrapartida la hegemonía unilateral de los Estados Unidos como nuevo imperio mundial. Por ello, la ideología del pensamiento único se pretende sin alternativas viables y en América Latina se nos presenta como el ALCA, como si fuera panacea para todos nuestros problemas económicos, como la amenaza de una mayor dominación, no solo económica, sino también política y cultural. Todos estos son caracteres de la nueva cuestión social, que luego del atentado a las Torres Gemelas se ha agravado aún más por una concepción fundamentalista, tanto del terrorismo suicida como la lucha antiterrorista, y por la teoría y la práctica de la guerra preventiva. Por todo ello parece indudable que la liberación humana integral se ha convertido hoy en más necesaria y urgente que hace 30 años. La liberación como tema de reflexión, como actitud existencial y política, y como práctica histórica, aún teórica, inclusive filosófica. De ahí que permanezca como necesaria una reflexión desde y sobre la liberación que sea al mismo tiempo radicalmente crítica, generalista y universal en cuanto trasciende más allá de las particularidades históricas y culturales, abarcándolas. Gracias. Signos positivos de los tiempos. La novedad de la situación se manifiesta asimismo en rasgos positivos que caracterizan el momento actual y que también dan a qué pensar y en qué pensar a la filosofía, pues el peligro militar ha pasado en América Latina y la democracia es en muchas partes sólidamente apreciada. Después de la dolorosa experiencia de la subversión y la represión, además los pueblos latinoamericanos muestran signos de resistencia cultural a la uniformación en medio de un siempre mayor pluralismo ético, cultural y religioso que marca un cambio cualitativo con respecto a los 70. Otra novedad positiva es el lugar social cada vez más reconocido que ocupa la mujer, de cuya liberación ya hablaba entonces la FL en su erótica latinoamericana Dussel. Por otro lado, la amenaza a lo humano en cuanto tal ha hecho surgir casi en todas partes una mayor conciencia de los derechos humanos, no solo civiles y políticos, sino también sociales y culturales. La ética ha surgido como una preocupación aplicándosela a la relación con el medio ambiente, a las investigaciones y manipulaciones genéticas, a la responsabilidad social de la empresa, a la relación entre las culturas y etc.
Pero hay además otros dos fenómenos que caracterizan positivamente a la actual situación y praxis históricas latinoamericanas. Uno, el del surgimiento de comunidades de naciones que continúan con el ideal de la patria grande, por ejemplo, en el Cono Sur bajo la figura del Mercosur. No obstante, las dificultades que han encontrado y siguen encontrando y aún la propuesta de la UNASUR o Unión Sudamericana. 2. El de la emergencia de la sociedad civil como un diferente del Estado y del mercado, lo cual a pesar de eventuales ambigüedades se constituye no pocas veces como un nuevo agente del bien común, tanto nacional como internacional. El Mercosur como promesa. Cuando el Grupo de Lisboa, bajo la dirección de Ricardo Petrella, diseña 6 escenarios posibles para los próximos 20 años ante el fenómeno de la globalización, uno de los que siguen la lógica de la integración y no de la fragmentación, es precisamente el de las comunidades de naciones, cuyo modelo actual es la Unión Europea. Se trata entonces de unión en el respeto de las diferencias, unión no solo económica, sino también política, social y cultural. Los mismos autores indican el Mercosur y el Pacto Andino como yendo a esa dirección y constituyendo por consiguiente alternativas viables ante una globalización unilateral. Se trata de un signo de los tiempos que apunta a una mayor liberación humana de nuestros pueblos. Por ello, la filosofía debe saber discernirlo en sus implicancias ético-históricas para el bien común latinoamericano y universal. La emergencia de la sociedad civil. Ante el debilitamiento del Estado y la amenaza de la tiranía del mercado, se fue dando universalmente, pero también en nuestra América, un nuevo fenómeno del despertar de la sociedad civil. Esta se autoorganiza en ONGs, voluntariados, tercer sector, grupos organizados alternativos de reflexión, de participación y acción ciudadanas y de presión, en movimientos sociales, creando amplias redes de solidaridad tanto nacionales como internacionales. En general se trata de nuevos agentes y sujetos históricos llevando a cabo un nuevo modo de hacer política, no partidista, es decir, se mueven en el espacio público en búsqueda del bien común, se preocupan por intereses no solo sectoriales, sino universales, los derechos humanos, el trabajo, la justicia, la lucha contra corrupción e impunidad, los espacios verdes, etc. Buscan desde las bases alternativas viables al neoliberalismo, se mueven sobre todo en lo local, es decir, en el barrio, en el pueblo, la parroquia, el municipio, aunando generalmente un pensar en global, con un actuar en local, dando así un lugar a la expresión globalización. Se trata de un fenómeno típico de reacción superadora de la globalización neoliberal que opone un juego la creatividad de los pobres y excluidos, así como de la clase media empobrecida. La filosofía de la liberación ante nuevos desafíos. Tarea ético-histórica e histórico-social de la filosofía. Esta no puede encerrarse en una torre de marfil, sino que es interpelada como todas las actividades del hombre por la grave situación de injusticia que sufren los pobres cada vez más pobres, hasta la inequidad extrema y la exclusión. Se trata del momento ineludiblemente ético de toda la actividad humana, que se encuentra ante la opción de pasar de largo y justificar de modo ideológico la situación histórica, o bien de contribuir desde su propia especificidad a la tarea común de la liberación humana. Tanto más que la filosofía trata de lo humano, en cuanto tal, estando alerta para que no se reduzca a una sola dimensión, ni al interés de solo ciertas clases sociales o de determinadas regiones del planeta, porque su vocación de universalidad no debe quedarse en lo abstracto, sino concretarse en todo el humano de todo y cada hombre y mujer sin exclusiones. De ahí que esa vocación generalista de la filosofía no puede ser asumida por ninguna de las ciencias, aunque el diálogo con estas le sea imprescindible para situar su universalidad. La filosofía de la liberación
como filosofía de la acción histórica. La filosofía de la liberación es también un nuevo modo de practicar la filosofía de la historia, usando las palabras de Jean Ladrilleur en el simposio sobre filosofía latinoamericana organizado en la Universidad Católica de Lovaina en 1996, pues ella reflexiona críticamente la acción y la pasión históricas para contribuir con sus planteos teóricos a transformarlas en más humanas. Pero dicha filosofía no solamente intenta criticar a los supuestos ideológicos de la dominación, ni solo llevar a concepto la situación para discernirla, interpretarla, comprenderla e iluminar los caminos de su superación, pues desde la nueva praxis hacia alcanzarla se replantea luego, a partir del nuevo horizonte abierto por esta, todas las grandes cuestiones del hombre y por eso mismo de la filosofía, para responder a ellas con un pensamiento nuevo. Según mi opinión, especialmente dos de los distintivos de la filosofía de la liberación la hacen apta para responder a los desafíos que plantea hoy la situación histórica a la filosofía, a saber, número 1, su opción que es aún teórica por los pobres y su liberación humana integral. Número 2, su empleo de las ciencias del hombre y la sociedad como mediación de un pensamiento filosófico situado que reflexiona analíticamente. La filosofía latinoamericana y la opción por los pobres. El punto de partida de la filosofía latinoamericana está, como el de toda filosofía, en la realidad y en la experiencia humana integral y radical de la misma, pero le es específico que se trata ante todo de la realidad histórico-social de las víctimas de la injusticia y la inhumanidad, como de hecho se están dando en América Latina, pues ellas interpretan radicalmente al filósofo no solo como hombre, sino aún en cuanto a filósofo, de modo que éste responde con un praxis ético-histórico de liberación, incluida principalmente su praxis teórica específicamente filosófica. Pues, ante el punto de partida del filosofar moderno en el ego cogito y su voluntad de poder, dicha filosofía lo puso desde el principio en el oprimido, el marginado, el pobre, en su alteridad irreductible aún dialécticamente irreductible, en su trascendencia o exterioridad al sistema de opresión y en su novedad histórica con respecto a esta. De ahí que no solo el filósofo como persona, sino que también su mismo filosofar, deben responder a la interpelación ético-histórica de los pobres, con una opción por ellos, por su liberación humana integral y por la justicia hacia y con ellos. Hoy se trata no solo del pobre como oprimido, sino como excluido de la vida y convivencia dignas, y no pocas veces de la vida y convivencia a secas. Dicha opción por los pobres y excluidos es sin embargo universalmente humana, porque es de hecho la opción por lo humano y la dignidad humana en cuanto tal. De ahí que dicha situación y opción se constituyan entonces en un lugar hermenéutico del filosofar. Se trata del lugar desde donde se interpretan y disciernen no solo la actualidad histórica latinoamericana, sino toda la realidad sin más. Así es como se replantean a partir de la perspectiva nueva, histórica y culturalmente situada todo el asunto y todos los asuntos del pensar, no solo los referentes a las cuestiones sociales o a los pobres, pues dicha opción por los empobrecidos y excluidos, víctimas históricas, es universalmente humana, ya que se trata precisamente de la opción por lo humano integral ante la deshumanización de las mayorías e indirectamente de todos. Dicha opción por lo humano universal, éticamente concreta e históricamente determinada y situada en los pobres y excluidos, abre un nuevo horizonte universal situado de comprensión del todo y de todo. Es posible tematizarlo reflexivamente en categorías filosóficas fundamentales, sea que éstas fuesen creativamente nuevas, sea que se trate de algunas antiguas, pero recomprendidas y renovadas, las cuales dan origen a un nuevo pensamiento. Pero las víctimas no solo interpelan y cuestionan al filósofo y su filosofar, sino que también le enseñan la sabiduría humana elemental que frecuentemente nace de situaciones límite ante la injusticia sufrida de cada uno mismo y en los otros. En nuestro contexto, se trata de la sabiduría popular latinoamericana renovadamente contextuada en la nueva circunstancia de la globalización y la exclusión. Históricamente, esa sabiduría de la vida recibió el influjo de la comprensión cristiana a través del primer mestizaje cultural latinoamericano. Hoy se está dando uno nuevo, entre esa sabiduría tradicional y los aportes válidos de la modernidad y la posmodernidad, por ejemplo, en la piedad popular latinoamericana.
Por tratarse de la universalidad situada, el nuevo horizonte abierto, gracias a la opción por los excluidos de y por la forma actual de globalización, tendrán sus caracteres históricos distintos que el abierto gracias a la opción por los oprimidos en los años 70. La filosofía latinoamericana se mueve dentro de un nuevo paradigma que asume, radicaliza y sobrepasa el mero giro hermenéutico pragmático que supera la filosofía moderna de la subjetividad. Lo radicaliza ética históricamente, es decir, no solo ética sino también históricamente, no solo histórica sino también éticamente, y lo sobrepasa en la línea de lo contextuado y situado tanto histórica como geoculturalmente. Filosofía latinoamericana y la mediación de las ciencias humanas. Otro de los caracteres específicos de la filosofía latinoamericana la muestra como muy actual, ya no solo en su punto de partida, sino en su método, tanto por su uso de las mediaciones analíticas proporcionadas por las ciencias del hombre y la sociedad, como por la integración de las mismas gracias al método analéctico. La filosofía y los aportes de las ciencias humanas más analíticas y más hermenéuticas. Es otra propiedad de la filosofía latinoamericana la integración por el pensar filosófico de los aportes de las ciencias humanas. Estos son primero críticamente discernidos desde una concepción radical e integral del hombre, que respeta la autonomía de las ciencias, para luego ser asumidos por la filosofía, proporcionando así situacionalidad histórica y geocultural de su universalidad. Ambos pasos se dan no solo en la comprensión filosófica de la situación a la luz de la razón teórica, sino también en la propuesta ética de una razón práctica históricamente situada que busca transformarla. Se trata de las contribuciones tanto de las ciencias sociales más analítico-estructurales como también de las ciencias más sintéticas y hermenéuticas, como son las de la historia y la cultura. Pero ambas aportaciones, articuladas entre sí y con la reflexión radical y universal propia de la filosofía, se abren por esto último a lo humano integral, liberándose de eventuales reducciones a solo una dimensión humana y la consiguiente absolutización ideológica de una de ellas. Los aportes de las ciencias son empleados por la filosofía como mediaciones analíticas en el orden teórico y como mediaciones estratégico-comunicativas por la razón práctica. En ambos casos son usados instrumentalmente por el filosofar situado sin que ni la filosofía ni las ciencias pierdan su respectiva autonomía, pues se atienen a sus propios métodos, criterios y principios. Así como en el orden teórico le sirve de mediación a la razón filosófica teórica tanto la racionalidad explicativa como la hermenéutica, asimismo en el orden práctico le sirven de mediación a la razón práctica no solo la racionalidad estratégica, sino también la comunicativa. Ya lo había planteado epistemológicamente Karl Otto Appel y fue llevado a concreción en la obra maestra de Dussel. Contribución filosófica de método analéctico. El método analéctico es un término polisémico, por no decir impreciso, con el que algunos filósofos se refieren a un método mixto. Es propio de la reflexión filosófica analéctica trascender esas particularidades, pero sin diluirlas en la mera abstracción y sin sobreasumirlas. Así es como trasciende a todas y cada una de aquellas aportaciones de las diferentes ciencias, al mismo tiempo que las asume como mediaciones que sitúan la universalidad analógica de la comprensión filosófica del hombre, la sociedad, la cultura y la historia. Por esa razón se confirma nuevamente lo afirmado anteriormente acerca de la necesaria renovación histórica de la filosofía latinoamericana y de su actualidad, mientras se den víctimas de la opresión y o la exclusión. Las ciencias humanas y su pensar analéctico la hacen hoy tan actual como en los 70, para pensar filosóficamente en las situaciones y praxis históricas latinoamericanas y para replantear desde su comprensión crítica de un nuevo filosofar inculturado históricamente y socialmente conceptual. Gracias. Parte 13. Breve conclusión. Los ámbitos de problemas acerca de la situación histórica deben ser abordados en los rasgos específicos de la AFL,
porque la actualidad de esta se muestra justamente en la renovada vigencia de su opción ético-histórica y teórica por las víctimas de la injusticia y la violencia, y en su uso de un método interdisciplinar y analítico en el abordaje filosófico de los nuevos desafíos históricos. De ahí que la puesta en práctica de la contribución filosófico-liberadora a los desafíos deba hacerse en la perspectiva de los excluidos y en un diálogo recíprocamente crítico con las ciencias humanas según el método analítico. Por consiguiente, se irán o no confirmando la vigencia actual y la proyección de futuro de la FL, si y en cuanto ésta vaya logrando respuestas teóricas y contribuya a dar respuestas prácticas, válidas y humanizadoras a dichos desafíos históricos y a otros presentes o por venir.